Hola Felipe, Gustavo Idoyaga te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Un gusto. Lo mismo digo para nosotros y para el programa y para la institución, escucharte a vos. Yo te comentaba fuera del aire, bueno, hiciste una disertación referido a la historia de las pandemias y en medio de una pandemia tenemos que hablar y referir a la Semana de Mayo, donde de alguna manera se combinan temas, creo que en esa época, por eso te quiero escuchar a vos, temas internacionales como Napoleón Bonaparte, cómo llega la información a nuestro país y bueno, y aquellos impulsores de la Semana de Mayo. Tal cual, sí, es consecuencia de lo que está pasando en España, la invasión napoleónica, la instalación de un gobierno napoleónico con José Bonaparte a la cabeza, el rey de España preso y por lo tanto la pérdida absoluta de legitimidad de nuestro virrey Cisneros, que esto nos enteramos en mayo, justamente como decías, por las comunicaciones, por la lentitud de las comunicaciones. Era una noticia de enero que había caído la Junta de Sevilla, el último bastión del poder español, pero aquí las noticias llegan en mayo. Y cuando nos enteramos, bueno, empieza una gran conmoción en el pueblo, en las milicias, que eran estos cuerpos militares que habían quedado de las invasiones inglesas. Y bueno, y evidentemente esto lleva a que el virrey saque un bando tratando de tranquilizar a la gente, pero que no logra tranquilizar a nadie. Y Ujú. sí la presión de los comandantes de milicias para convocar un cabildo abierto, que era la forma que tenían los vecinos para reunirse en circunstancias extraordinarias. Y ahí entonces se produce el famoso cabildo del 22 de mayo, Ujú. donde se decide la destitución del virrey Cisneros y la creación de una junta, cosa que se va a concretar afortunadamente el 25 de mayo, como todos sabemos, ¿no? Felipe, ¿podemos hacer un abordaje de los impulsores y también los impulsores y sus ideologías? Sí, claramente los grandes impulsores son Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli, que son tres integrantes de la Junta, claramente revolucionarios, hombres que venían de leer mucho a los teóricos de la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, el tema del contractualismo, del constitucionalismo, los derechos del hombre, la idea de incluir a los pueblos originarios y a las mujeres dentro de los derechos que tenía que tener toda nación que se estaba creando, el impulso a la independencia con la lentitud lógica que tenía que tener en ese momento porque estábamos siendo muy observados en medio del conflicto europeo, por lo tanto no se decía aquí de entrada que queríamos la independencia y es más, proclamamos la fidelidad a Fernando VII, lo cual era toda una estrategia diplomática, porque efectivamente no es que querían la fidelidad a Fernando, sino que decir que éramos fieles a Fernando no tenía ningún costo político porque el rey estaba preso y sí hubiera sido jurar fidelidad al Consejo de Regencia que existía y que tenía poder sobre España, hubiéramos seguido siendo una colonia, ¿no? La Ujú. forma de romper fue comprometernos a algo inexistente, a un rey que estaba ausente, que tardaría 4 años en volver al trono, preso de Napoleón, como dije. Ujú. Así que fue una forma que se eligió para ir ganando tiempo y acercarnos hacia la independencia, que como todos sabemos se va a declarar recién en 1816, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y cuál fue el recorrido de 1810 a 1816, por ejemplo, de Manuel Belgrano o de los tres impulsores, bueno, de esta junta? Bueno, lamentablemente dos de ellos mueren en el camino, ¿no? Sí. Porque Moreno muere en esa misión diplomática a Londres Ujú. de una manera más que sospechosa en alta mar, Ah, muy probablemente sospechosa, envenenado, muy sospechosa. sospechosa, sí, sí, completamente. Ujú. Eh, y Castelli muere después de haber encabezado la revolución en el Alto Perú, de haber hecho grandes cambios, digamos, en torno al vínculo con los pueblos indígenas y demás. Y entonces él va a padecer un cáncer en la lengua, va a Ujú. ser juzgado aquí muy injustamente por el sector conservador de la revolución, por los saavedristas, y Ujú. en medio de ese juicio muere en octubre de 1812 Juan José Castelli, uno de los grandes de la revolución. Manuel Belgrano va a seguir en carrera, va a ser de los pocos que siga en carrera, va a producir el gran éxodo del pueblo jujeño, Ujú. las victorias de Salta y Tucumán, va a participar del Congreso de Tucumán como invitado y va a Ujú. ser el que va a plantear ahí muchas cosas importantes como el régimen económico a seguir y también propone la monarquía incaica, ¿no? Que ya que están hablando tanto de monarquía los congresales, él propone que el rey sea americano y que sea nada más y nada menos que el hermano de Tupac Amaru, José Gabriel Tupac Amaru, que estaba en ese momento
Juan Bautista Tupac Amaru, el hermano de José Gabriel, que Ujú. estaba preso en ese momento en España, con lo cual está claro que hablaba de una monarquía simbólica, pero que el objetivo era directamente terminar con los proyectos monárquicos, ¿no? Él sabía que se le iban a tirar encima en contra de ese proyecto de la monarquía incaica y a la vez entonces quedó abolida, o, quedó ahí ese proyecto de monarquía de alguna manera en el Río de la Plata, ¿no? Así que fue una muy hábil jugada de nuestro querido Manuel Belgrano, ¿no? Bueno, hablaste de Manuel Belgrano, quiero seguir con Manuel Belgrano y me refiero principalmente al tema de las ideas económicas. ¿Qué reflexión me puedes decir en este periodo y en este proceso, no? Bueno, es muy bueno hablar de él porque la semana que viene, el 3 de junio, es el aniversario de su nacimiento, ¿no? 250 años de su nacimiento y el 20 de junio 200 de su muerte, por eso es el año belgraniano. Ujú. Es un hombre tremendamente avanzado en sus ideas económicas, es el primero que plantea la defensa de la industria, la promoción de la industria nacional, una Ujú. industria que en el momento que él escribe no existía, 1796, 1797, proponiendo que los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima antes de transformarla localmente. Dice, no exportemos cuero, exportemos zapatos, ¿no? Agreguemos Disculpame, valor eso agregado. frase de Manuel Belgrano. Exactamente, Lo una quiero frase muy remarcar, importante. discúlpame Felipe, para vos es una Sí, obviedad, pero hoy que se discute eso, remarcarlo en esa época tiene un contenido y sí, un conteniente muy importante, ¿no? totalmente. La idea de que produzcamos aquí con nuestra materia prima, que era abundante, que era de primera calidad, por ejemplo los cueros, y por lo tanto plantea también el mejoramiento de la agricultura, es decir, plantea la interrelación entre los tres elementos básicos de la economía de esta zona, que era la ganadería y la agricultura, y al que le suma la industria como gran impulsor, como gran elemento transformador y modernizador de la economía, ¿no? Él dice que no hay país moderno sin industria. Por otra parte, promueve profundamente la educación pública, es un gran promotor de la educación popular, entiende que no hay país tampoco sin educación Ujú. y además no lo va a dejar en palabras, ¿no? Cuando él obtenga los triunfos de Salta y Tucumán va a donar un dinero que era muchísimo para la construcción de 4 escuelas en 4 lugares distintos del ex virreinato, cosa que lamentablemente él no ve en vida, muere antes de que se construyan esas escuelas, que se van a demorar mucho en construir, ¿no? Ese dinero no se va a usar exactamente para lo que lo había destinado a Belgrano, y alguna, por ejemplo, la de Jujuy, se termina de construir recién en 2005, ¿no? De una donación de 1813, una cosa verdaderamente dramática, por cierto. Bueno, Felipe, desde ya un agradecimiento por acceder a esta nota. Te pido por favor si le Un podés placer. decir a la gente, bueno, yo te escucho en Radio Nacional, en qué medios estás y también la página El Historiador, pero por favor, de palabras tuyas. Sí, quiero decir dos o tres cositas. Una es que me pueden escuchar los lunes a las 23 en Radio Nacional, por la web, como quieran, a M870, o entran a la página de Radio Nacional, lo pueden escuchar de todas partes del país. Después también quería contarles que empiezo un curso online para todo el país en el Centro Cultural Conex. A través del streaming del centro pueden entrar a Ciudad Cultural Conex, ciudadculturalconex.org, y ahí, bueno, se pueden anotar. Así que empieza el curso el 11 de junio, es un curso de 8 clases de historia argentina, siglo XIX y siglo XX. Qué importante, ¿eh? Sí, Digo me esto vas a porque tener mucha ahí gente inscripto, Felipe. sí, siempre nos pedía, bueno, cursos para el interior, cursos online. Bueno, acá está, acá lo tenemos a partir del 11 de junio, entonces en la Ciudad Cultural Conex. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Un gran abrazo. Abrazo grande, Gustavo, y ojalá nos podamos ver pronto, ver face to face. Ok. Bueno, estuvimos con Felipe Piña, historiador.